El laboratorio de José Manuel López Nicolás. Las 13:40 en el reloj de los estudios de Radio Murcia. Seguimos, Ana, y saludamos ya a Ruth García. Ruth, muy buenas tardes. Y a José Manuel. Y a José Manuel López Nicolás, que está aquí con nosotros. Le vamos a dejar para el final. José Manuel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, y vamos a hablar precisamente de un rey que teníamos un poquito olvidado en las últimas semanas, porque en programas recientes hemos estado hablando de alimentación, de cosmética, de tradiciones populares, de gastronomía, pero teníamos un poco olvidado a otro gran protagonista de la ciencia de la vida cotidiana, que es el deporte. Y en eso vamos a hablar del rey del deporte, que es el fútbol, y de la ciencia. No sé si tiene algo que ver que has estado en Manchester este pasado fin de semana viendo un clásico de la liga inglesa, de la Premier, que es el Manchester United-Manchester City. Al revés, ¿no? Manchester City, United, ¿cómo era? United City. United City, que ganó el United, ¿no? Y sí, claro que tiene que ver. Me subí ahí arriba, me vine arriba y aquí estamos para hablar de eso y de otras cosas que han pasado. Bueno, porque puede que a usted no le guste el fútbol o incluso que no le interese el deporte, pero se queda con nosotros porque lo que vamos a contar no está pensado solo para aficionados, porque nuestro objetivo, sobre todo el de José Manuel, nosotros somos el atrecho, es mostrar cómo la ciencia y la tecnología están detrás de muchas de nuestras aficiones, como es en este caso el fútbol. Además, aquí hay dos futboleras a tope, como Ana y yo. No sé si Paqui también es futbolera. Un poquito. ¿También? Así que vamos con ello. Pues sí, porque además llegamos en un momento especialmente significativo. Este fin de semana hemos visto partidos disputados a horarios muy distintos, con futbolistas jugando a pleno sol por la tarde y otros acabando casi de madrugada. También hemos vuelto a asistir a polémicas arbitrales en la Liga Española, en el Barça, con el Madrid, y en la Copa África, pese al uso del VAR y de la tecnología semiautomatizada, pues también ha habido un lío muy gordo. Y todo esto nos obliga a preguntarnos si realmente se está utilizando bien o no la ciencia en el fútbol moderno. Y a ese contexto se suma una imagen que ha dado la vuelta al mundo, el penalti fallado por Brahim, que pudo haber, lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, cuando he dicho sí. que era poco futbolera, que pudo haber dado a Marruecos la gloria continental delante de su público. Un solo lanzamiento desde los 11 metros que no solo cambió un partido, sino que abrió un debate deportivo y social enorme. Para empezar, vamos al primero de esos temas, los horarios. Tú dices, José Manuel, que los horarios del fútbol español son un auténtico caos. Sí, ¿Por qué? Y debería cambiarse, porque no siguen un patrón coherente. Un partido puede jugarse a las 2 de la tarde, otro a las 4:15, a las 6:30 o incluso a las 9 de la noche. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, y si hay competiciones europeas, pues los miércoles, los jueves. Desde el punto de vista económico, pues puede ser rentable por los derechos de televisión, pero si hablamos de rendimiento deportivo y de la salud del futbolista, eso es un auténtico disparate. Y aquí es donde entra entonces la cronobiología, ¿no? ¿Qué es exactamente? La cronobiología es la disciplina que estudia los ritmos circadianos, es decir, los cambios físicos, mentales, de conducta que se siguen en un ciclo de 24 horas. Esos ritmos están marcados especialmente por la luz y por la oscuridad y afectan prácticamente a todos los seres vivos. Un ejemplo muy claro es dormir por la noche y estar despierto durante el día, algo que está controlado por esos procesos biológicos que son muy precisos. ¿Y esos ritmos influyen realmente en el fútbol? Pues muchísimo. La hora a la que se juega un partido afecta directamente a dos aspectos que son claves del futbolista: el rendimiento y la salud. Durante la franja horaria en la que se suelen disputar esos partidos, entre las 2 y las 11, las 12, el organismo del deportista pues experimenta por esos ritmos circadianos cambios que pueden favorecer o perjudicar el desempeño. ¿Puedes ponernos ejemplos concretos de lo que pasa a lo largo del día? Pensad que en el mundo del deporte, por ejemplo, sobre las 3, claro, después de comer, eso, aparece una gran somnolencia, baja el nivel de alerta y desciende de forma significativa la presión arterial, y es algo que es claramente negativo a la hora de competir. A partir de las 5 horas, pues el estado de alerta mejora, hacia las 7 menos cuarto se alcanza el nivel de flexibilidad y de capacidad cardiovascular óptimo, más tarde a partir de las 7:30 pues hay un pico de presión arterial y hacia las 8:15 se logra la máxima velocidad de reacción del cuerpo humano pues frente a estímulos visuales. Entonces, jugar por la noche no es buena idea. No. A partir de las 9, que es donde se juega normalmente el partido estrella, pues no solamente baja el rendimiento deportivo, todos esos picos que hemos dicho, pero que la salud del futbolista también empieza a resentirse, y de cualquier deportista. Pensad que la exposición intensa a la salud artificial de los focos altera esos ciclos biológicos, esos ritmos circadianos que hemos estado diciendo, y tras el partido el cuerpo
está muy, muy activado. La temperatura corporal es muy alta, los músculos están inflamados, la actividad cerebral sigue muy elevada y todo eso dificulta mucho conciliar el sueño. Pensad que esa teoría que hay, que la gente que sale a correr por la noche, que dice, bueno, acabo muerto, acabo cansado y ya me duermo fácilmente. Eso es todo lo contrario. Esa es la peor hora para hacer deporte. Desde el punto de vista de la salud y del rendimiento físico tampoco es la óptima. Y a esto se suman los problemas habituales de descanso que ya de por sí tienen los futbolistas, ¿no? Claro, pensaba que ellos están con viajes constantes, con horarios irregulares, con lesiones. Todo eso complica ya el sueño. Y los partidos que terminan tarde, que terminan por la noche, agravan más la situación. Y no olvidemos que hay mucha evidencia científica que relaciona la falta de descanso con enfermedades graves. Que esto no solamente no puedo dormir, no, sino que va a poder tener un problema de salud. Entonces, José Manuel, desde el punto de vista científico, ¿cuál sería el mejor horario para jugar? Pues desde la cronobiología, que es de lo que estamos hablando, no hay ninguna duda. Para empezar a jugar entre las 6:30 y las 7 de la tarde. Antes de ese tramo el rendimiento es menor y después empiezan a aparecer problemas gordos de salud, aparte que el rendimiento tampoco es óptimo. ¿No se podría adaptar al futbolista a jugar bien a cualquier hora? Vamos a ver, en teoría sí, ¿vale? Porque un cronobiólogo puede modificar el rendimiento, ajustando horarios de entrenamiento, comidas o viajes. Pero actualmente, y tal como está el fútbol, en la práctica es inviable. ¿Por qué? Porque para esa adaptación tú necesitas muchos días para hacer esos cambios. Y en una liga como la española, donde cada semana se juega en días y horarios distintos, pues es imposible preparar al futbolista cronobiológicamente para que rinda al máximo. Eso se podría hacer si dices tú, vale, ahora se van a jugar todos los partidos durante una temporada a las 12, pues tú lo adaptas. Pero si un día juegas a las 12, el martes está jugando a las 9 de la noche, eso es imposible. Que se lo digan a las televisiones. Claro, ahí está la tela. Sí, que ahí está todo el problema, ¿no? El tapón lo tenemos ahí. Bueno, antes has dicho que este problema no es solo del fútbol de élite, sino que puede afectar a los chavales también más jóvenes con graves consecuencias, ¿no? Sí, en esto me gustaría incidir, porque hay un problema. Aquí nuestros oyentes tienen que pensarlo, porque todos a nuestro alrededor tenemos hijos, sobrinos, nietos que practican deporte. Pensad que los horarios de los entrenamientos están afectando también al rendimiento escolar de los chavales. Los que entrenan por la noche, no los más pequeños, no los críos pequeños que hacen estas actividades extraescolares a las 5 de la tarde, sino los que son ya un poquito más mayores. Pues claro, ellos entrenan por la noche con todos esos focos que estamos diciendo en el campo y llegan a la casa pues con la adrenalina todavía alta. Les cuesta dormirse. Pero claro, esto no son como los futbolistas que luego se levantan a la hora que se considera conveniente. No, ellos tienen que madrugar para ir al colegio y al final acaban durmiendo muy poco. Como consecuencia, y eso lo veo yo como profesor, su atención en clase a primera hora es baja. Y con ello las notas también, y notas que van a repercutir de cara a su futuro. Entonces, esos entrenamientos que se hacen de los equipos de chavales de 18, 19, 20 años que están entrenando por la noche, muy tarde, pues es un desastre escolarmente para ellos. La solución no sé cuál es, pero habría que buscarla y a lo mejor habría que cambiar algún tipo de modelo educativo para conciliar entrenamientos, deporte, salud, pero sin que se resienta el rendimiento académico. Y esto es un problema. Otra cosa, este año hay Mundial de Fútbol. La historia de los mundiales está llena de polémicas arbitrales que todavía hoy se siguen discutiendo. ¿Con la tecnología actual habría cambiado el palmarés de algunas selecciones? Por supuesto, muchas cosas no habrían pasado. Muchos mundiales se decidieron por errores humanos que hoy serían muy fácilmente corregibles gracias al avance de la ciencia y al avance de la tecnología. Si analizamos torneos como Inglaterra en el 66, México 86, Estados Unidos 94, Corea, Sudáfrica, incluso cuando ganamos, es muy probable que los desenlaces hubiesen sido muy distintos. Todos recordamos la famosa mano de Dios de Maradona en México 86 contra Inglaterra, el codazo que le dio Tassotti a Luis Enrique en Estados Unidos en el 94, la patada de karate que le dio en la final del 2010 a Xabi Alonso de Jong, el gol legal que nos quitaron en Corea a Morientes diciendo que el balón había salido del campo. Todo eso, hoy en día, con el VAR y las nuevas tecnologías, hubiese ocurrido y el desenlace hubiese sido totalmente distinto. Mira que si tenemos más mundiales por esto, que no tenemos más mundiales. Exactamente. Era por eso. ¿Por qué el VAR es tan fiable desde el punto de vista tecnológico? Vamos a ver, y este fin de semana ha habido una jugada que ha sido maravillosa, porque detrás hay un enorme progreso tecnológico.
tecnológico. Pensar que detrás del VAR, en su versión más completa, no en la que vemos en la condomina y eso, que es el VAR de AliExpress, como dice mi hija, dice, el VAR utiliza 33 cámaras de nueva generación, 17 de velocidad normal, 8 de supercámara lenta, 6 de ultralenta, 2 de ultra alta definición y 2 específicas para el fuera de juego. Vamos a ver, toda esa información se procesa en tiempo real y según la reglamentación actual, el VAR habría anulado esa mano de Dios, hubiera concedido el gol a Morientes, expulsado a De Jong, expulsado a Tassotti, pero una cosa es el VAR y otra cosa es la simulación que luego hacen de los muñequitos en la televisión, ¿vale? Porque a veces una cosa no depende de la otra y lo que vemos nosotros ahí no es lo que están viendo. Entonces pero si ahí en la imagen, bueno, es que la imagen a lo mejor no es real, eso viene de otro sitio. ¿A qué jugada te has referido antes? Hostia, pues hubo el otro día un gol anulado al Barça contra la Real Sociedad que todavía le estoy dando vueltas. Bueno, el fuera de juego ese milimétrico. Claro, del taco, ya, pero es que a lo mejor eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso pero, te cargas el fútbol. Pero ojo, que ya no es que la reglamentación haya que cambiarla, no, es que esos muñecos que se vieron ahí a lo mejor no es lo que decía la raya, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero eso te cargas el fútbol totalmente. Bueno, y sobre todo si el perjudicado es el Barça, te lo cargas totalmente. Nos estamos desviando. Bueno, el caso es que el fuera de juego sigue generando polémica y ahí entra esa tecnología de semiautomatizada de fuera de juego, ¿no? Sí, eso es el SAOT, ¿vale? Y eso supone un paso más allá del VAR. En el Mundial de Corea 2002, yo me acuerdo que aquello era desesperante. Vimos fueras de juego inexistentes que dejaban a jugadores como Enrique, Morientes, en dieta solos ante el portero coreano. Y eso con el SAOT pues no habría pasado. ¿Y cómo funciona exactamente esta tecnología? A ver. Pues se basa en 3 pilares. El primero es lo que se llama una unidad de medición inercial. ¿Eso qué es? Es un sensor que está colocado dentro del balón y que envía datos 500 veces por segundo a la sala del VAR. Supera las limitaciones del vídeo convencional por muchísimo. Luego hay un sistema de 12 cámaras que detecta 29 puntos del cuerpo de cada jugador, con los que se puede marcar el gol. Y finalmente hay un sistema de inteligencia artificial que procesa todos esos datos y avisa al VAR de forma inmediata cuando hay fuera de juego. Incluso se generan animaciones en 3 dimensiones que se muestran en los videomarcadores. Pero fijaos que ahí está el problema a veces, que esas imágenes que se generan no reflejan realmente lo que está diciendo lo otro. Entonces ya la peña se vuelve loca. ¿Vale? Otro gran clásico de los errores arbitrales son los goles fantasmas. ¿Cuántos mundiales se vieron afectados por ello? Pues muchos, y al menos 3 goles fantasma marcaron la historia de esos mundiales, y este año tenemos mundial, como has dicho. En la final del 66 entre Inglaterra y Alemania, el gol decisivo de George Hurst nunca cruzó la línea, pero el árbitro lo dio por válido. En cambio, en México 86 y en Sudáfrica 2010 ocurrió lo contrario. ¿Os acordáis jugó España contra Brasil, el disparo de Mitchell, ese que botó dentro, pero botó 2 palmos, y dijeron que no? A Lampard en el 2000 le ocurrió lo mismo, y eso ahora mismo no habría pasado. ¿Y todo esto se habría también solucionado con el sistema de detección automática del gol? Claro, que es otro sistema distinto. Es otro sistema, es el tercero que estamos hablando. ¿Como el ojo de halcón en tenis o algo así? Es muy parecido, pero este tiene balones inteligentes que evitan cualquier duda. El balón incorpora en el interior microchips que son otra cosa desde el punto de vista de la física, que es de la ciencia que estamos hablando, pues circuitos electrónicos integrados y que están fabricados con materiales semiconductores, como puede ser, por ejemplo, el silicio. Y cuando cruza el balón completamente la línea de gol, esos microchips pues, activan una señal. Sí. ¿Y cómo le llega esa señal al árbitro? Esto nos va a sonar. Os voy a poner un ejemplo. En los postes y en el larguero pues se instala un campo magnético, campo magnético de baja intensidad. Cuando el microchip del balón atraviesa ese campo, se genera una señal que llega en menos de un segundo al reloj del árbitro, le vibra para avisarle de que el gol es válido y es automático, inmediato, sin interpretación humana. No tiene que estar el linier ahí en la línea, eso sería imposible. Pero esto es muy parecido, para que nuestros oyentes se lo hagan una idea, en los centros comerciales, cuando alguien se va con una etiqueta que no le han quitado, pita, ¿no? Te pita. ¿Por qué? Porque pasa por un campo magnético y entonces pita. Pues esto es exactamente lo mismo. Muy bien. Pasamos al siguiente tema. Vamos a situar a los oyentes. Final de la Copa África en Rabat. Marruecos juega en casa ante su público con la posibilidad de ganar el torneo por primera vez en casi 50 años. Penalti decisivo, Ibai lo falla. ¿Qué pasó ahí? Esto ha dado la vuelta al mundo. Esto es una tragedia y un escándalo y un cachondeo, ¿vale? Y tenía todos los ingredientes posibles. Fijaos,
en la prórroga hubo un atraco a mano armada a Senegal en Marruecos, porque primero hubo un gol que le anularon a Senegal, que solo lo vio el árbitro, la falta, que no hubiera ocurrido con todo lo anterior, pero es que ahora ya está disponible, ¿no? Entonces ahí se veía una predisposición a que ganase Marruecos. Pero luego, después de eso de anularlo en la prórroga, lo que hubo fue un penalti que también se inventó el árbitro a favor de Marruecos. Pues Marruecos tenía la Copa de África al alcance de la mano, delante de la gente. Ese penalti podía haber cambiado la historia del país, que hacía no sé cuántos años que no lo habían ganado. 30 años, 40 años. Pero el lanzamiento fue a lo Panenka, suave, al centro. Y el portero lo detuvo. Senegal sobrevivió, el partido se fue a la prórroga y acabó ganando Senegal. Y a partir de ahí no solo una derrota, se ha generado una auténtica crisis nacional en Marruecos. Yo te iba a decir que eso es el karma, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, el árbitro ya no sabía qué hacer. Efectivamente. Y cuando ocurre algo así, aparece la frase de siempre, es la de los penaltis, que son una lotería, y la ciencia yo creo que en eso no está para nada de acuerdo, ¿verdad? La ciencia dice justo lo contrario, Ruth. Un penalti no es una lotería, es una acción deportiva con variables muy, muy controladas. Hoy sabemos que hay formas, objetivamente, de lanzar un penalti y que ignorarlas, como ocurrió en Rabat el pasado fin de semana, aumenta muchísimo las probabilidades de fallo. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo debe de golpearse un penalti? Fijaos que los estudios, y esto hay muchísimos estudios hechos, dicen que hay que golpear, claro, la teoría es muy fácil. Dice, hay que golpear la pelota entre 70 y 80 kilómetros por hora, y además hay que colocar el balón a menos de 90 centímetros de uno de los postes, y entonces no hay probabilidad de que el portero tenga opciones de detenerlo. Ahora bien, el problema es que, porque la mayoría de esas jugadas, los jugadores no logran esa precisión, si no, no se fallaría. Y entonces en situaciones reales del partido intervienen otras cosas. ¿Y eso se refleja en los datos? Hubo un análisis que hizo un español, Nacho Palacio Huerta, catedrático de Economía en la London School of Economics, que muestra que alrededor del 80% de los penaltis acaban en gol, pero hay un 20% que se fallan, y es un porcentaje nada despreciable. Y en tandas de grandes torneos, como los mundiales, como la Copa África, el porcentaje de aciertos baja aún más, solamente un 70% aproximadamente termina en gol, por lo cual hay que estudiarlo. Sí, ¿y por qué se falla tanto en esos momentos decisivos? Primero, por la presión psicológica. Hay estudios muy claros. Cuando un jugador lanza un penalti, fijaos, sabiendo que si marca, su equipo pasa la eliminatoria, acerta el 93% de las veces. Pero si se sabe que su fallo supone la eliminación, el porcentaje del acierto del mismo jugador frente al mismo portero cae del 90 al 44%. En Rabat el peso emocional era enorme. La final, el estadio lleno, décadas de espera, y todo eso afectó a la toma de decisiones. Y en cuanto a las tandas, ¿importa el orden de lanzamiento? Importa muchísimo, por eso ganar el sorteo al principio es crucial, por mucho que digan, bueno, esto es una lotería. No. Si el equipo que lanza primero marca el primer penalti, tiene más del 60% de probabilidades de ganar la tanda. Por eso, científicamente, lo lógico es que el mejor especialista dispare el primero. Sin embargo, el ego a veces suele jugar en contra de todo esto. ¿En qué sentido? Porque pensad que muchos jugadores quieren ser los últimos en lanzar, porque son los que aparecen en la foto final, asumir ese rol heroico. Pero eso puede ser fatal. Si algún compañero falla antes y el rival marca todos los suyos, pues ese jugador ni siquiera llega a lanzar y su equipo queda eliminado. La ciencia recomienda lo contrario de lo que dicta muchas veces el orgullo, y eso le pasó a Cristiano Ronaldo. Eso te iba a decir, que le bastó a Ronaldo. Claro, él debía haber lanzado el primero, pero quería al final, quería la foto, todos lo conocemos, falló ante un compañero y no llegó a lanzar. Nos queda un minuto, a ver si nos da tiempo a hablar también desde el punto de vista del portero, que hay ciencia también ahí detrás. El 60% de los jugadores se lanzan hacia su lado natural, y eso se ve, eso lo aplica a la teoría de juegos de John Nash en una película, Una mente maravillosa, se ve clarísimamente, y eso lo deben saber. El natural es el cruzado, el jugador tira a asegurar al cruzado. ¿Y qué pasa con los penaltis al centro? Porque cerca del 30% se lanzan al centro de la portería, pero los porteros se quedan muy pocas veces quietos. ¿Por qué? Pues por miedo al ridículo. Ellos saben ese porcentaje, pero temen que el público piense que se quedaron haciendo la estatua. Ya, ¿y es mejor tirar alto, bajo? Pues siempre la ciencia lo dice muy claro. Los penaltis hay que lanzarlos en la parte superior de la portería, en un porcentaje de acierto lo vas a meter, y son más difíciles de detener y reducen el margen de reacción del portero. Con lo cual no fue buena idea lo del Panenka. Lo de tirarlo a Panenka fue una malísima idea. ¿Por qué? Porque tiras al centro, pero tiras flojito, y como el portero está escuchando este programa, vas a ver que hay un 30% de posibilidades de que los tire al centro. Brahim quiso ser el héroe de toda la historia y al final se ha comido un torrao. Bueno, os quedáis a ser deportivos, ¿no? Hasta mañana, luego. Ana. Adiós. Adiós.